La nieve comenzaba a caer sobre las calles de la ciudad aquella noche de diciembre, cuando Tomás Rivera, un hombre de 42 años con barba descuidada salpicada de gris, abrigo raído que había encontrado en un contenedor de basura hace 3 inviernos, y ojos cafés que alguna vez habían brillado con esperanza, pero que ahora mostraban el cansancio de alguien que había visto demasiado dolor, se acurrucaba en su refugio improvisado bajo el puente de la avenida central. Había vivido en las calles durante los últimos 12 años, desde aquella noche terrible que había destrozado su vida en pedazos tan pequeños que nunca había encontrado la manera de recomponerlos, la noche en que lo había perdido todo, su esposa, su hijo, su hogar, su cordura, todo lo que le había dado significado a su existencia. Tomás no siempre había sido un hombre sin hogar. Una vez había sido diferente, había tenido una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona en otra realidad. Había sido maestro de primaria en la escuela Roosevelt, enseñando a niños de 2º grado a leer y escribir, viendo sus rostros iluminarse, cuando finalmente entendían cómo las letras formaban palabras, y las palabras contaban historias. Había estado casado con Elena, su amor de preparatoria, una mujer con risa musical y bondad infinita, que trabajaba como enfermera en el Hospital General, y tenían un hijo, Mateo. Un niño de 5 años, con ojos curiosos exactamente del mismo tono café que los de Tomás. Una sonrisa que iluminaba habitaciones completas, y un amor particular por los dinosaurios, que significaba que su habitación estaba llena de figuras de plástico de Tyrannosaurus Rex y Triceratops. Pero entonces vino aquella noche hace 12 años, la noche que Tomás había reproducido en su mente millones de veces, torturándose con todos los ¿qué tal si? ¿Qué tal si no hubiera aceptado trabajar hasta tarde en la escuela revisando exámenes? ¿Qué tal si hubiera llegado a casa, solo 5 minutos antes? ¿Qué tal si hubiera insistido en que Elena y Mateo fueran con él en lugar de quedarse en casa? El incendio había comenzado en el edificio de apartamentos donde vivían, causado por cableado defectuoso en el piso de abajo según la investigación posterior. Para cuando Tomás llegó, las llamas ya habían consumido la mitad del edificio. Los bomberos luchaban por controlar el infierno, y la gente se reunía en la calle mirando con horror. Tomás había corrido hacia el edificio gritando los nombres de su esposa e hijo, pero los bomberos lo habían detenido. «Nadie puede entrar ahí, señor. Está demasiado peligroso». Tomás había luchado contra ellos, gritando que su familia estaba adentro, suplicando que lo dejaran pasar, pero lo habían sostenido mientras observaba su mundo arder. Después, en el hospital, le dijeron que Elena había muerto por inhalación de humo. Había intentado salvar a Mateo, arrastrándose a través del apartamento lleno de humo hacia su habitación, pero sus pulmones habían cedido antes de poder alcanzarlo. Encontraron su cuerpo en el pasillo, a solo metros de la puerta de la habitación de Mateo. De Mateo nunca encontraron un cuerpo, lo cual los investigadores dijeron que era común en incendios tan intensos, donde las temperaturas alcanzaban niveles suficientes para. Tomás nunca les había permitido terminar esa explicación. No podía soportar escuchar las palabras que describían a su hijo pequeño, siendo consumido tan completamente por las llamas que no quedaba nada que enterrar. El funeral de Elena había sido 3 días después. Tomás recordaba estar allí en el cementerio, mirando el ataúd que contenía a su esposa, con una segunda urna pequeña junto a él que estaba vacía pero que representaba a su hijo, y sintiendo como si estuviera observando la escena desde fuera de su propio cuerpo. Nada parecía real, nada tenía sentido. ¿Cómo podía el sol seguir brillando? ¿Cómo podía la gente seguir viviendo sus vidas normales cuando su familia completa había sido arrancada de la existencia? Durante las semanas siguientes, Tomás había intentado continuar. Había regresado a la escuela, había intentado enseñar, pero no podía concentrarse. Veía a niños de 5 años en los pasillos, y veía a Mateo. Escuchaba sus risas, y escuchaba la risa de su hijo. Una tarde, en medio de una lección sobre vocales, simplemente se detuvo, se quedó mirando a sus estudiantes, y comenzó a llorar. Lo enviaron a casa. Le dijeron que tomara tiempo, que recibiera ayuda, que lidiara con su dolor, pero el dolor era océano que lo ahogaba, y Tomás no sabía cómo nadar en él. Comenzó a beber. Primero solo para dormir sin ver en sus sueños el edificio en llamas, luego para pasar el día sin que cada pensamiento fuera sobre Elena y Mateo. Perdió su trabajo cuando no regresó después de su licencia. Perdió su apartamento cuando dejó de pagar la renta. Perdió contacto con amigos y familia, que intentaron ayudar pero a quienes alejó con su dolor y rabia, y eventualmente, perdió todo excepto la ropa que llevaba puesta, y las memorias que no podía escapar sin importar cuánto bebiera o cuán lejos caminara. Durante los siguientes 12 años,
Tomás vivió en las calles de la ciudad que alguna vez había sido su hogar. Aprendió los ritmos de la vida sin hogar. Dónde conseguir comida gratis. Qué refugios eran seguros. Cómo evitar problemas con pandillas y policía. Ocasionalmente conseguía trabajos de un día, usualmente cargando cosas o limpiando, ganando suficiente dinero para comida, o en sus días más oscuros, para alcohol que podía hacerlo olvidar por algunas horas. Las estaciones pasaban. Invierno, primavera, verano, otoño, invierno de nuevo. Tomás dejó de contar los años, dejó de contar los días. Existía, pero difícilmente vivía. La mayoría de la gente en las calles ni siquiera sabía su nombre real. Lo llamaban el maestro, porque a veces, cuando estaba sobrio, les contaba historias a los niños que pasaban, pequeños cuentos sobre dinosaurios o aventuras. Ecos de los cuentos que alguna vez le había contado a Mateo antes de dormir. Aquella noche de diciembre, mientras la nieve caía, y Tomás se acurrucaba bajo su puente tratando de mantenerse caliente con cartones y periódicos viejos, no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. Alrededor de las 9 de la noche, Tomás escuchó sirenas en la distancia. Viviendo en las calles, uno se acostumbraba a las sirenas. Policía, ambulancias, bomberos, todas pasaban regularmente en una ciudad de este tamaño. Normalmente, Tomás ni siquiera prestaba atención, pero esta vez, las sirenas parecían estar acercándose, volviéndose más fuertes, y luego vio el resplandor naranja contra el cielo nocturno. Fuego, el sonido, el olor, la luz. Todo transportó a Tomás instantáneamente de vuelta a aquella noche hace 12 años. Sintió pánico subiendo en su pecho, su respiración acelerándose. No. No otra vez. Sin siquiera pensar conscientemente en lo que estaba haciendo, Tomás se levantó y corrió hacia las sirenas, hacia el resplandor naranja. Su cuerpo se movía en autopiloto, impulsado por algo más profundo que el pensamiento racional. Cuando llegó a la escena, vio que era un edificio de apartamentos de 5 pisos, no tan diferente del que había vivido hace 12 años. Las llamas salían de las ventanas de los pisos superiores. Los bomberos ya estaban en escena desplegando mangueras. La gente evacuaba corriendo del edificio. Tomás se quedó allí, temblando no solo por el frío, sino por las memorias que lo inundaban. Veía su propio edificio ardiendo, veía a Elena, veía a Mateo. Entonces escuchó un grito que cortó a través del caos. Mi hijo todavía está adentro. Apartamento 402. Por favor. Alguien ayude. Una mujer en la acera, sostenida por paramédicos, gritaba, mientras señalaba hacia el edificio. Había sido herida de alguna manera, su rostro manchado de hollín, su brazo vendado. Señora, los bomberos lo sacarán, decía un paramédico. No puede entrar allí. Pero Tomás miró el edificio, miró las llamas, y algo en él se rompió o tal vez se reparó en ese momento. Hace 12 años, no había podido salvar a su hijo. Lo habían detenido, lo habían sostenido mientras su familia moría. Pero ahora podía hacer algo. Antes de que pudiera reconsiderar, antes de que el miedo o la razón pudieran detenerlo, Tomás corrió hacia el edificio. Escuchó gritos detrás de él. Deténgase, no puede entrar allí. Pero no se detuvo. Entró por la puerta principal que todavía estaba abierta de donde la gente había evacuado. El interior era caos, humo denso, calor intenso, alarmas sonando, aspersores rociando agua que parecía no hacer diferencia contra las llamas. Tomás se cubrió la boca con la manga de su abrigo e intentó recordar lo que había aprendido en esos simulacros de incendio obligatorios cuando era maestro. Mantenerse bajo el humo, moverse rápido, encontrar las escaleras. 4º piso. Apartamento 402. Subió las escaleras, saltando sobre escombros, el calor aumentando con cada piso. Para cuando llegó al 4º piso, el humo era tan denso que apenas podía ver. «¡Hola!», gritó. «¿Hay alguien aquí? Niño, ¿dónde estás?». Por un momento, no hubo respuesta. Luego, débilmente, escuchó. «Ayuda. Estoy aquí». Tomás siguió la voz. Apartamento 402. La puerta estaba entreabierta. Entró, moviéndose en cuclillas bajo el humo. «Sigue hablando», gritó. «Ayuda, tengo miedo». La voz venía de lo que parecía ser una habitación hacia la parte trasera del apartamento. Tomás se arrastró hacia allí, sus ojos ardiendo por el humo, sus pulmones protestando. Cuando llegó a la habitación, encontró a un niño, tal vez de 4 o 5 años.
acurrucado en una esquina detrás de su predentes cama, llorando. «Está bien», dijo Tomás, su voz ronca por el humo. «Estoy aquí para ayudarte. ¿Puedes moverte?» El niño asintió, temblando. Tomás lo levantó, sorprendido de cuán ligero era, cuán pequeño. Se quitó su abrigo viejo y envolvió al niño en él, cubriéndole la cara para protegerlo del humo. «Cierra tus ojos y mantente cerca de mí», le dijo a través del abrigo. Salieron de la habitación, Tomás moviéndose lo más rápido que podía mientras cargaba al niño. El apartamento se estaba llenando más de humo. El calor era insoportable. Encontró la puerta, salió al pasillo, pero ahora las llamas habían llegado al cuarto piso, bloqueando el camino hacia las escaleras que había usado. Pánico. Por un momento, Tomás sintió pánico absoluto. Iban a morir aquí. Había venido a salvar a este niño, y en cambio los había condenado a ambos. Entonces vio una ventana al final del pasillo. Corrió hacia ella, luchando por respirar, sosteniendo al niño fuertemente. Cuando llegó a la ventana, la golpeó con su codo, rompiendo el vidrio. El aire frío de la noche entró, y Tomás tomó una respiración desesperada. Miró hacia abajo. Estaban en el cuarto piso. Demasiado alto para saltar, pero había una escalera de incendios, oxidada y vieja, apenas visible en la oscuridad a unos metros a la derecha de la ventana. Con el niño todavía envuelto en su abrigo, Tomás se aferró al marco de la ventana y se estiró hacia la escalera de incendios. Sus dedos apenas alcanzaban. Estiró más, sintiendo músculos protestar. Luego logró agarrar la barra de metal. Con un esfuerzo que no sabía que todavía poseía, se impulsó hacia la escalera de incendios, casi dejando caer al niño en el proceso pero logrando agarrarse. Bajó la escalera de incendios lo más rápido que pudo, sus manos congelándose en el metal helado, sus pulmones ardiendo, pero sin detenerse hasta que sus pies tocaron el pavimento del callejón. Solo entonces se derrumbó, tosiendo, violentamente, todavía agarrando al niño. Bomberos corrieron hacia ellos. «Los tenemos, están aquí». Paramédicos llegaron, quitándole al niño a Tomás, revisándolo. Tomás intentó hablar pero solo pudo toser. Alguien le puso una máscara de oxígeno en la cara. «Está bien, señor. Está a salvo». Lo hizo. Salvó al niño. Tomás cerró sus ojos, exhausto más allá de la comprensión, pero sintiendo algo que no había sentido en 12 años. Propósito. Había salvado a un niño. No había podido salvar a Mateo, pero había salvado a este niño. Cuando finalmente pudo respirar de nuevo, cuando sus pulmones dejaron de sentir como si estuvieran en llamas, Tomás abrió sus ojos. Estaba acostado en el pavimento, los paramédicos a su alrededor. Acerca, vio a la mujer de antes, la madre del niño, sosteniendo a su hijo y llorando de alivio. El niño estaba envuelto en una manta, todavía tosiendo pero vivo, consciente, asustado pero no gravemente herido. «¿Quién es usted?», preguntó uno de los bomberos a Tomás. «Quien sea, es un héroe. Lo que hizo fue increíblemente valiente y increíblemente estúpido. Podría haber muerto ahí adentro». Tomás negó con la cabeza débilmente. «No importa quién soy. El niño está bien, eso es lo que importa». Pero la mujer se había acercado, todavía sosteniendo a su hijo. «Gracias», dijo, lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias por salvar a mi hijo. No sé cómo podré agradecerle alguna vez. Usted le salvó la vida». Tomás la miró. Este extraño que acababa de experimentar el peor miedo de cualquier padre, y sintió una conexión que no podía explicar. «Soy solo contento de que esté bien», logró decir. «¿Cómo se llama?». La mujer miró a su hijo con amor. «Su nombre es Mateo. Tiene 5 años». Tomás sintió como si lo hubieran golpeado en el estómago. Mateo. 5 años. La misma edad que su hijo había tenido cuando murió, o cuando pensaba que había muerto. Miró al niño más de cerca ahora. En la luz de las luces de emergencia, a través del hollín y el miedo, Tomás vio el rostro del niño. Ojos cafés, exactamente del mismo tono que los suyos, una forma particular de la nariz, la línea de la mandíbula, características que Tomás veía en su propio reflejo, cuando ocasionalmente se encontraba mirando en ventanas de tiendas. No podía ser, era imposible. Su mente estaba jugándole trucos, viendo lo que quería ver porque el nombre era el mismo, porque la edad era la misma. Pero entonces Tomás notó algo más. En el cuello del niño, apenas visible por encima de la manta, había una marca de nacimiento, pequeña, en forma de luna creciente,
exactamente en el lado derecho del cuello. Tomás conocía esa marca de nacimiento. La había besado 1000 veces cuando Mateo era bebé, había bromeado que su hijo estaba marcado por la luna. ¿Dónde? ¿Dónde consiguió a su hijo?, preguntó Tomás, su voz apenas un susurro. La mujer, cuyo nombre aprendería después que era Patricia Navarro, lo miró confundida. «Disculpe, su hijo. Mateo. ¿Es su hijo biológico?». Patricia frunció el ceño, claramente preguntándose por qué este extraño sucio que acababa de salvar a su hijo estaba haciendo preguntas tan personales. Pero algo en los ojos de Tomás, algo en la intensidad de su mirada, la hizo responder. «No», dijo lentamente. «Lo adopté cuando tenía 2 años». «¿Por qué?». Tomás sintió que el mundo se inclinaba. «¿De dónde? ¿De qué agencia?». Ahora Patricia parecía preocupada. Un paramédico se acercó. «Señor, necesita descansar. Probablemente tiene inhalación de humo. Necesitamos llevarlo al hospital». Pero Tomás lo ignoró, manteniendo sus ojos en Patricia y en el niño en sus brazos. «Por favor», dijo. Y su voz se quebró. «Necesito saber. ¿De dónde lo adoptó?». Patricia intercambió miradas con el paramédico, luego respondió cautelosamente. «A través del sistema de acogida del Estado. Había sido encontrado. Lo encontraron vagando solo cuando tenía como 2 años. Nunca pudieron encontrar a su familia. Dijeron que probablemente sus padres lo habían abandonado, o tal vez habían muerto, y nadie lo reclamó. Pasó por varios hogares de acogida antes de que yo pudiera completar el proceso de adopción». Tomás sintió lágrimas reales que no había llorado en años, comenzando a correr por su rostro sucio de hollín. ¿Cuándo fue encontrado?». Patricia pensó. «Hace unos 3 años, así que habría sido. Hace unos 3 años desde ahora, lo encontraron en el centro de la ciudad, vagando cerca del distrito de almacenes». ¿Por qué está preguntando todo esto? Tomás hizo los cálculos en su cabeza. El incendio había sido hace 12 años. Su hijo Mateo tenía 5 años entonces. Si este niño tenía 5 años ahora, y fue encontrado cuando tenía 2, eso sería hace 3 años, lo que significaría que tenía 2 años en ese momento, lo que significaría que habría nacido hace 7 años. No, los números no coincidían. Pero espera. Patricia había dicho que fue encontrado vagando cuando tenía como 2 años. Los trabajadores sociales a menudo tienen que estimar edades de niños sin registros. ¿Y si había sido mayor? ¿Y si en realidad tenía 3 o incluso 4 cuando fue encontrado? Entonces los números podrían funcionar. «La marca de nacimiento», dijo Tomás urgentemente. «¿En su cuello? ¿Siempre la ha tenido?». Patricia asintió, su confusión aumentando. «Sí, desde que lo conocí. Es solo una marca de nacimiento». «Señor, ¿qué está pasando?». Tomás miró al niño, este niño llamado Mateo con ojos cafés como los suyos, y una marca de nacimiento en forma de luna creciente en su cuello, y sintió 12 años de dolor y pérdida y esperanza muerta súbitamente reviviendo. «Creo», comenzó, luego se detuvo, no seguro de cómo decir algo tan imposible, tan increíble. «Creo que podría ser mi hijo». Patricia lo miró como si hubiera perdido la razón. «¿Qué? Eso es ridículo. Mateo es mi hijo. Lo he criado durante 3 años». «No, escúcheme», dijo Tomás, las palabras saliendo en torrente ahora. «Hace 12 años. Hubo un incendio. Mi esposa murió. Mi hijo también llamado Mateo, tenía 5 años. Nunca encontraron su cuerpo. Asumieron que había muerto en el incendio, que había sido consumido por las llamas. Pero ¿qué tal si no murió? ¿Qué tal si de alguna manera salió, o alguien lo sacó, y terminó solo, traumatizado, sin memoria de quién era o de dónde venía?» Patricia negaba con la cabeza. Eso es demasiado. Es solo coincidencia. El nombre es común. La edad es. La marca de nacimiento. La interrumpió Tomás. Mi hijo tenía exactamente la misma marca. Misma forma, mismo lugar. ¿Cuántas posibilidades hay? Un paramédico se había unido a la conversación ahora escuchando. «Señor, el trauma puede hacernos ver cosas que queremos ver. Lo que acaba de pasar, salvar a este niño de un incendio, probablemente desencadenó memorias de su propia pérdida, pero hacer afirmaciones así». «Puedo probarlo», dijo Tomás. «Prueba de ADN. Tomará semanas obtener resultados, pero podemos hacerlo. Por favor». Patricia sostuvo a su hijo más cerca.
El niño, Mateo, había estado escuchando todo esto, mirando entre los adultos con ojos confundidos. No voy a someterlo a eso basándome en las afirmaciones de un extraño, dijo Patricia. Incluso si me salvó, no puede simplemente aparecer y afirmar que es su padre. Tomás se derrumbó, entendiendo cómo sonaba, cómo debía parecer, un hombre sin hogar claramente traumatizado, haciendo afirmaciones salvajes sobre un niño que acababa de conocer. Está bien, dijo calladamente. Entiendo. Pero por favor, solo considérelo. Si hay alguna posibilidad, cualquier posibilidad de que tenga razón, ¿no se lo debe a él saber la verdad sobre de dónde vino? Antes de que Patricia pudiera responder, un periodista con un camarógrafo se acercó. Habían estado cubriendo el incendio, y habían escuchado sobre el héroe que había corrido al edificio para salvar a un niño. Disculpen, dijo el periodista, una mujer en sus 30 con expresión ansiosa. Entiendo que usted es el hombre que salvó al niño. ¿Podemos hacerle algunas preguntas? Los paramédicos intentaron alejar al periodista, pero Tomás levantó una mano. Está bien. Miró directamente a la cámara. Mi nombre es Tomás Rivera. Hace 12 años, perdí a mi familia en un incendio. Mi esposa Elena murió. Mi hijo Mateo, de 5 años, se presumió muerto aunque nunca encontraron su cuerpo. Desde entonces he vivido en las calles, incapaz de superar esa pérdida. Esta noche, salvé a un niño de un incendio, un niño que también se llama Mateo, que tiene 5 años, que tiene la misma marca de nacimiento que mi hijo, que fue encontrado vagando solo hace 3 años sin memoria de su familia. Puede que esté loco, puede que el trauma me esté haciendo ver conexiones que no existen. Pero si hay alguna posibilidad, cualquier posibilidad de que este niño sea mi hijo, necesito saberlo. La cámara captó todo. El rostro sucio de hollín de Tomás, las lágrimas haciendo surcos limpios por sus mejillas, la intensidad cruda en sus ojos. Captó a Patricia sosteniendo a Mateo protectoramente, la confusión en el rostro del niño, el drama de toda la escena desarrollándose contra el fondo del edificio todavía ardiendo. La historia se volvió viral en horas. Para la mañana siguiente, era noticia nacional. Hombre sin hogar salva a niño de incendio, afirma que podría ser su hijo perdido. Los programas de noticias la cubrían. Las redes sociales explotaban con opiniones. Algunos pensaban que Tomás era un héroe buscando atención. Otros pensaban que era una historia conmovedora de posible reunión. Abogados comenzaron a contactar a Tomás, ofreciendo ayudarlo pro bono. Activistas comenzaron a presionar a Patricia para que permitiera la prueba de ADN. Amaba a Mateo, lo había criado durante 3 años, era su madre en todas las formas que importaban. La idea de que pudiera ser arrancado de ella, de que este extraño pudiera tener un reclamo sobre él, era aterradora. Pero también era una mujer compasiva que entendía pérdida, ella misma habiendo perdido a su esposo en un accidente automovilístico antes de adoptar a Mateo. Y algo en la historia de Tomás, algo en la forma en que había mirado a Mateo, la hacía preguntarse. Después de 3 días de presión pública y mucha consideración privada, Patricia aceptó la prueba de ADN. Pero, dijo a los abogados, sin importar lo que muestren los resultados, Mateo es mi hijo. Lo he criado. Me conoce como mamá. Incluso si este hombre es su padre biológico, eso no borra 3 años de criar a este niño. Las muestras fueron tomadas. Tomás dio un hisopo de mejilla en un centro de pruebas gratuito que se ofreció voluntario. Mateo, sin entender completamente lo que estaba sucediendo pero siendo un niño valiente, también lo hizo. Entonces esperaron. Las 2 semanas que tomó obtener los resultados fueron las más largas de la vida de Tomás. La ciudad, conmovida por su historia, había organizado una cuenta de GoFundMe que había recaudado suficiente dinero para conseguirle un apartamento pequeño y algo de ropa limpia. Consiguió trabajo en un refugio local, ayudando a otros sin hogar, usando su propia experiencia para conectar con ellos. Lentamente, comenzó a reconstruir algo parecido a una vida, pero cada día, se preguntaba, ¿era posible? ¿Podría Mateo realmente ser su hijo? ¿O estaba su mente traumatizada creando conexiones imposibles? Patricia, mientras tanto, observaba a Mateo más de cerca. Observó cómo dibujaba dinosaurios obsesivamente, especialmente Tyrannosaurus Rex. Observó cómo a veces se despertaba de pesadillas gritando sobre fuego. Observó pequeños detalles que siempre había estado allí, pero que ahora parecían significativos, cómo a veces llamaba a papá en sus sueños, cómo tenía un miedo inexplicable a las velas y fósforos, cómo a veces preguntaba sobre antes, pero nunca podía articular qué significaba antes. Cuando finalmente llegaron los resultados, ambos, Tomás y Patricia,
Fueron al laboratorio juntos. El técnico les entregó el sobre. Tomás temblaba tanto que apenas podía sostenerlo. ¿Quiere que lo lea?, ofreció Patricia gentilmente. Tomás asintió. Incapaz de hablar, Patricia abrió el sobre, leyó las palabras en la página, y su rostro palideció. Miró a Tomás, luego de nuevo al papel, luego a Tomás otra vez. «Es una coincidencia del 99.9%, susurró. Eres su padre, Mateo es tu hijo». El mundo de Tomás se detuvo. 12 años. 12 años creyendo que su hijo estaba muerto. 12 años de culpa y dolor y vida en las calles. Y todo ese tiempo, Mateo había estado vivo. Había sobrevivido de alguna manera al incendio. Había estado ahí afuera. Había crecido sin su padre. Tomás se derrumbó en su silla y lloró. Lloró por los 12 años perdidos, por Elena, quien nunca sabría que su hijo había sobrevivido, por Mateo, quien había crecido sin sus padres, por todo el dolor y pérdida innecesarios. Patricia lloraba también, pero por razones diferentes. Lloraba porque el niño que amaba como su propio hijo tenía un padre biológico que tenía derecho legal a él. Lloraba porque temía perder a Mateo. Lloraba porque toda su vida estaba a punto de cambiar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó finalmente. Tomás se limpió sus ojos. «No lo sé», admitió. «Legalmente, es mi hijo. Pero usted ha sido su madre durante 3 años. Lo ama. Él la ama. Yo solo soy un extraño para él». Patricia miró el reporte de ADN. Los servicios de protección infantil van a involucrarse. Los abogados van a involucrarse. Esto va a volverse complicado. Tenía razón. Las siguientes semanas fueron un torbellino legal de audiencias de custodia, evaluaciones psicológicas, trabajadores sociales entrevistando a todos los involucrados. La historia continuaba siendo noticia nacional, con gente opinando sobre qué era mejor para Mateo. Algunos argumentaban que Tomás, como padre biológico, tenía derecho a criar a su hijo. Otros argumentaban que Patricia había sido la única madre que Mateo conocía durante sus años formativos, y que arrancarlo de ella sería traumático. Mateo mismo, atrapado en medio de todo esto, estaba confundido. Conocía a Patricia como mamá. Pero cuando conoció a Tomás, sintió algo extraño, un reconocimiento que no podía explicar. A veces tenía flashes de memorias, una voz masculina leyendo historias sobre dinosaurios, manos fuertes levantándolo, una risa profunda. ¿Eran memorias reales, o su mente infantil creando lo que pensaba que debería recordar? Después de un mes de procesos legales, el juez hizo un fallo. «Este es un caso único que no tiene precedentes simples», dijo el juez. «Ambas partes claramente aman a este niño. El señor Rivera es el padre biológico, y fue privado de su hijo por circunstancias trágicas. La señora Navarro ha sido una madre amorosa, durante 3 años críticos del desarrollo del niño. En el interés superior del niño, ordeno custodia compartida». Tomás y Patricia se miraron a través de la sala del tribunal. Custodia compartida. Significaba que ambos serían parte de la vida de Mateo. No era perfecto para ninguno de ellos, pero tal vez, solo tal vez, podría funcionar. Los primeros meses fueron incómodos. Mateo pasaba parte del tiempo con Tomás en su apartamento pequeño, parte del tiempo con Patricia en su casa. Lentamente, muy lentamente, Tomás comenzó a reconstruir una relación con el hijo que había perdido. Le leía historias sobre dinosaurios, como solía hacerlo. Jugaban con figuras de Tiranosaurio Rex. Hablaban sobre cosas simples. La escuela de Mateo, sus amigos, sus dibujos, y gradualmente las memorias comenzaron a regresar a Mateo. No todas de una vez, sino en piezas. La voz de su padre contándole historias, el apartamento donde habían vivido, incluso fragmentos borrosos de su madre Elena, aunque esas eran más débiles, más como sueños que memorias reales. «¿Tú eres mi papá de verdad?», preguntó Mateo una noche mientras Tomás lo arropaba en la cama en su apartamento pequeño. Del antes, quiero decir. De cuando era pequeño. Tomás asintió, sintiendo lágrimas picar sus ojos, como lo hacían a menudo estos días. «Sí, mijo, soy tu papá del antes. Y soy tu papá ahora, si me dejas serlo». Mateo consideró esto con la seriedad que solo un niño de 5 años puede tener. «¿Y Patricia es mi mamá también?», Tomás tragó con dificultad. Había tenido que hacer las paces con esto, entender que aunque Patricia no había dado a luz a Mateo, ella lo había criado, lo había amado, había sido su madre durante los años formativos que Tomás había perdido. «Sí»,
dijo finalmente. Patricia es tu mamá. Tu mamá que te cuidó cuando yo no podía. Tenemos mucha suerte de tenerla, ¿verdad? Mateo asintió. Luego preguntó la pregunta que Tomás había estado temiendo. ¿Tenía otra mamá antes, en el antes tiempo? Tomás respiró profundo. Sí. Tu mamá se llamaba Elena. Era hermosa y amable, y te amaba más que a nada en el mundo. Ella murió en el incendio, mijo. Pero te salvó. Debe haber encontrado la manera de sacarte del edificio antes de que el humo fuera demasiado. Te salvó porque te amaba tanto. Mateo procesó esto. ¿Ella está en el cielo? Tomás asintió. Sí, está en el cielo. Y estoy seguro de que está muy feliz ahora de saber que estás a salvo. Que estás conmigo. Que tenemos a Patricia cuidándonos a ambos. Era una dinámica extraña e imperfecta, pero lentamente comenzó a funcionar. Tomás y Patricia, unidos por su amor por Mateo, comenzaron a comunicarse mejor, a coordinarse sobre su cuidado, incluso a volverse algo parecido a amigos. Patricia comenzó a entender el dolor que Tomás había llevado durante 12 años. Y Tomás comenzó a entender el miedo de Patricia de perder al niño que había criado. En el primer aniversario de la noche en que Tomás salvó a Mateo del incendio, los tres se reunieron en el apartamento de Patricia para una cena especial. Mateo había insistido en que ambos, su papá Tomás y su mamá Patricia, estuvieran allí. Mientras cenaban, Mateo levantó su vaso de jugo. «Quiero hacer un brindis», anunció con la seriedad que había desarrollado. Como los adultos hacen. Tomás y Patricia sonrieron, levantando sus vasos. «Por mi familia», dijo Mateo, «mi papá Tomás que me salvó del fuego, y mi mamá Patricia que me salvó cuando estaba perdido. Los amo a ambos». Tomás miró a Patricia a través de la mesa, ambos con lágrimas en los ojos. «Por la familia», dijeron al unísono. Después de que Mateo se fuera a dormir esa noche, Tomás y Patricia se sentaron en la sala, bebiendo café en silencio cómodo, que había reemplazado la tensión incómoda de los primeros meses. «¿Sabes lo que es lo más extraño de todo esto?», dijo Patricia finalmente. «Pensé que cuando los resultados de ADN regresaran positivos, sería el fin de todo, que te lo llevarías, y yo perdería a mi hijo». Tomás negó con la cabeza. «Nunca habría hecho eso, incluso en mi peor momento. Incluso cuando estaba viviendo en las calles bebiendo para olvidar, nunca habría querido hacer daño a un niño. Y Mateo te ama. Eres su mamá en todas las formas que importan». Patricia sonrió débilmente. «Eres su papá en todas las formas que importan también. Biológicamente, por supuesto, pero también la forma en que te mira, Tomás. Es como si alguna parte de él siempre supiera. Incluso antes de las pruebas, incluso ese primer día en el hospital después del incendio. Vi cómo te miraba. Había reconocimiento allí, incluso si él no podía entenderlo conscientemente». Tomás pensó en esa noche, la noche que había cambiado todo. Había entrado corriendo a un edificio en llamas sin pensar, impulsado por 12 años de culpa y dolor, queriendo salvar a un niño porque no había podido salvar al suyo, y resultó que estaba salvando a su hijo después de todo. «A veces me pregunto sobre esa noche del incendio original», dijo Tomás lentamente. «¿Cómo sobrevivió Mateo? Nunca encontraron su cuerpo, pero asumieron que había muerto. ¿Cómo salió? ¿Quién lo ayudó? ¿Por qué nadie se presentó después?». Patricia había estado pensando en eso también. «He estado investigando. Hablé con algunos de los bomberos originales, que estuvieron en ese incendio hace 12 años. Uno de ellos recordó algo. Dijeron que encontraron una ventana abierta en el apartamento donde tu familia vivía. Estaba en la habitación de Mateo. En ese momento, pensaron que tal vez el viento la había abierto, o tal vez alguien tratando de escapar. Pero nunca encontraron evidencia de nadie escapando por allí». Tomás se inclinó hacia adelante. «Continúa». «¿Qué tal si?», dijo Patricia lentamente. «Elena logró sacar a Mateo por esa ventana antes de colapsar. Tal vez había alguien afuera, un vecino o un transeúnte, quien lo agarró. En el caos del incendio, en el pánico, esa persona podría haber puesto a Mateo en el suelo y luego perdido de vista cuando las multitudes crecieron. Mateo, solo 5 años, traumatizado, podría haber vagado lejos». Tomás sintió escalofríos. «¿Y luego qué? ¿Vagó por la ciudad durante años?». Patricia negó con la cabeza. «Probablemente no años. Mi teoría, y es solo una teoría, es que alguien lo recogió. Tal vez una persona sin hogar, alguien viviendo en las calles quien cuidó de él durante un tiempo. Tal vez esa persona no tenía documentos propios, o tenía miedo de las autoridades. Cuidaron de Mateo lo mejor que pudieron, pero eventualmente, por alguna razón, no pudieron seguir. Y entonces Mateo fue encontrado vagando solo.
Era imposible saber si esa teoría era correcta, pero tenía sentido. Llenaba los espacios entre el niño de 5 años que se presumió muerto en un incendio, y el niño de aproximadamente 2 o 3 años encontrado vagando solo años después. Tomás pensó en todas las personas sin hogar que había conocido durante sus 12 años en las calles. Muchos de ellos eran bondadosos, cuidando unos de otros de maneras que la sociedad nunca veía. Si uno de ellos había encontrado a Mateo aquella noche terrible, probablemente habrían intentado ayudar. Tal vez algún día sepamos la historia completa, dijo Tomás. O tal vez no. Lo importante es que está vivo. Contra todas las probabilidades, mi hijo está vivo. Patricia asintió. Nuestro hijo, corrigió gentilmente, porque eso es lo que es ahora, ¿verdad? No mío, no tuyo, nuestro. Una familia poco convencional, pero una familia. Tomás sonrió, una sonrisa real que iluminó su rostro de maneras que no había iluminado en más de una década. Sí. Nuestra familia. Los meses se convirtieron en años. Mateo creció, prosperó bajo el cuidado de sus 2 padres, que lo amaban de maneras diferentes, pero igualmente profundas. Tomás reconstruyó lentamente su vida. Consiguió un trabajo estable como consejero, en un refugio para personas sin hogar, usando su propia experiencia para ayudar a otros. Eventualmente, incluso volvió a enseñar, dando clases de alfabetización nocturnas para adultos. Patricia continuó su carrera como trabajadora social, ahora con una comprensión más profunda de las complejidades de la familia y la pérdida. Y Mateo, que ahora tenía 8 años, era un niño feliz que sabía que tenía 2 padres que habían luchado duro para estar en su vida. La historia de Tomás y Mateo se había convertido en inspiración nacional. El hombre sin hogar que salvó a un niño y descubrió que era su hijo perdido. Fueron invitados a programas de entrevistas. Su historia fue contada en artículos y eventualmente en un libro. Pero para ellos, no era sobre la fama o la atención. Era sobre familia, sobre segundas oportunidades, sobre cómo incluso en los lugares más oscuros, la esperanza puede sobrevivir. Una tarde, 3 años después de aquella noche fatídica del incendio, Tomás llevó a Mateo a visitar la tumba de Elena. Mateo ahora tenía edad suficiente para entender, para hacer preguntas, para comenzar a procesar la historia completa de su vida. Se pararon frente a la lápida que decía, Elena Rivera, amada esposa y madre, y debajo de eso, una línea que alguna vez había roto el corazón de Tomás, pero que ahora parecía esperanzadora. Y su hijo Mateo, siempre en nuestros corazones. No está aquí realmente, dijo Tomás a Mateo. Ella está en el cielo, pero este es un lugar donde podemos venir a recordarla, a hablarle. Mateo puso su mano pequeña en la lápida. Hola, mamá Elena, dijo. Soy Mateo. Tu Mateo. Siento no haberte conocido, pero papá Tomás me cuenta historias sobre ti. Dice que eras amable y que me amabas mucho. Gracias por salvarme del fuego. Gracias por hacer que papá pudiera encontrarme de nuevo. Tomás tuvo que apartarse por un momento, abrumado por la emoción. Cuando regresó, Mateo lo estaba esperando con una pregunta. Papá, ¿crees que mamá Elena sabía? Cuando me salvó del fuego, ¿crees que sabía que algún día me encontrarías de nuevo? Tomás pensó en eso, pensó en Elena, en sus últimos momentos, luchando a través del humo para llegar a su hijo, de alguna manera encontrando la fuerza para salvarlo, incluso cuando sus propios pulmones fallaban. ¿Había sabido? ¿Había tenido algún presentimiento de que esta historia no terminaría con su muerte? Creo, dijo Tomás, finalmente, que tu mamá Elena creía en milagros. Y creo que incluso en sus últimos momentos, luchó por ti porque tenía esperanza. Esperanza de que de alguna manera, de algún modo, todo estaría bien, y tenía razón. Mateo asintió, satisfecho con esa respuesta. Papá Tomás, ¿puedo decirte algo? Tomás se arrodilló para estar al nivel de los ojos de su hijo. Puedes decirme cualquier cosa, mijo. Mateo miró a su padre con esos ojos cafés que eran tan como los de Tomás. Soy feliz. Sé que cosas tristes pasaron, y sé que estuviste triste por mucho tiempo, pero ahora soy feliz. Tengo a ti, y tengo a mamá Patricia, y tengo amigos y escuela, y mi colección de dinosaurios. Soy feliz. Tomás abrazó a su hijo fuertemente, sintiendo un nudo de emoción en su garganta. Yo también soy feliz, Mateo, más feliz de lo que pensé que sería posible de nuevo. Mientras conducían de vuelta del cementerio ese día, Tomás reflexionó sobre el viaje imposible que los había traído aquí, de la tragedia del incendio original, a través de 12 años de dolor y vida en las calles, a través de la noche milagrosa cuando corrió a otro incendio,
y salvó a un niño que resultó ser su propio hijo, a través de todas las complicaciones legales y emocionales que siguieron. Hasta este momento de paz y familia, la vida no había resultado como había planeado. Había perdido a Elena, había perdido años con Mateo, había perdido tanto tiempo a la oscuridad, pero también había ganado algo que nunca habría imaginado, una familia ampliada que incluía a Patricia, quien amaba a Mateo tanto como él, una segunda oportunidad con su hijo, una comprensión de que incluso de la pérdida más profunda, podía surgir algo parecido a la redención. Esa noche, después de que Mateo estuviera dormido en su cama en el apartamento de Tomás, Tomás se sentó en su pequeña sala y sacó la caja que guardaba sus posesiones más preciadas. Dentro estaban fotografías de Elena, algunas imágenes borrosas de Mateo cuando era bebé, la ropa de bebé que había salvado del apartamento antes de que lo desalojaran hace años. Y ahora, había nuevas adiciones. Fotografías de Mateo en su 8º cumpleaños, sonriendo entre Tomás y Patricia. Dibujos que Mateo había hecho, incluyendo uno que mostraba 3 figuras de palo etiquetadas, papá Tomás, mamá Patricia y yo. El reporte de ADN que había cambiado todo. Tomás miró las fotografías viejas y las nuevas, el pasado y el presente existiendo uno al lado del otro. Pensó en Elena. En cómo le habría gustado saber que su sacrificio no fue en vano. Que Mateo había sobrevivido. Que de alguna manera, contra todas las probabilidades, su familia había encontrado el camino de vuelta juntos, incluso si lucía diferente ahora. Se preguntó qué ella pensaría de Patricia, de esta mujer que había amado y criado a su hijo cuando él no podía. Creía que Elena estaría agradecida, que habría visto la bondad en Patricia igual que él finalmente había visto. El teléfono de Tomás sonó. Era un mensaje de texto de Patricia. Mateo preguntó si puedes venir a cenar mañana. Está intentando cocinar algo especial. Dice que es una sorpresa. Probablemente deberíamos estar allí para supervisión de seguridad contra incendios. Tomás sonrió ante el emoji y el humor suave sobre incendios. Algo que habría sido impensable en los primeros meses, pero que ahora era parte de cómo habían aprendido a procesar el trauma que los había unido. Allí estaré, respondió. Gracias, Patricia, por todo. Gracias a ti también, vino la respuesta. Por darle un padre. Por ser valiente aquella noche. Por ser el tipo de hombre que corre hacia el fuego en lugar de alejarse. Tomás pensó en eso. Había corrido hacia el fuego aquella noche. Sí. Pero no por valentía. Había corrido porque no había podido salvar a su hijo la primera vez, y alguna parte rota de él necesitaba salvar a alguien, cualquiera, para sentir que su vida tenía significado. Nunca esperó que el niño que salvara resultara ser su propio hijo, que aquella decisión impulsiva de un momento cambiaría todo. Pero así funcionaban los milagros, supuso. No llegaban de la manera que esperabas. No cuando los esperabas. Llegaban disfrazados de coincidencia imposible y trauma renovado, y solo después, al mirar atrás, podías ver la mano del destino o la providencia, o como quisieras llamarlo. Esa noche, Tomás soñó con Elena por primera vez en años sin que fuera una pesadilla. En el sueño, estaban en su viejo apartamento antes del incendio. Mateo era bebé de nuevo, jugando en el piso con sus dinosaurios. Elena sonreía, esa sonrisa que había iluminado la vida de Tomás durante tanto tiempo. Lo hiciste bien, dijo Elena en el sueño. Nuestro hijo creció feliz. Encontró amor. Encontraste tu camino de vuelta a él. Estoy orgullosa de ti. Tomás quería decir tantas cosas. Lo siento por no estar allí aquella noche. Lo siento por todos los años perdidos. Lo siento por no ser lo suficientemente fuerte para seguir sin ti. Pero en el sueño, Elena simplemente negó con la cabeza. No más disculpas, no más culpa. Viviste, Tomás. Sobreviviste. Y cuando importó, cuando tuviste la oportunidad de salvar a nuestro hijo, no dudaste, corriste hacia el fuego. Eso es todo lo que alguna vez podría pedir. Tomás se despertó con lágrimas en su rostro, pero sintiendo más paz de la que había sentido en 12 años. Tal vez Elena había estado allí de alguna manera, guiándolo. Tal vez era solo su subconsciente procesando todo lo que había pasado. No importaba realmente. Lo que importaba era que tenía una segunda oportunidad, y no la iba a desperdiciar. Los años siguientes trajeron más sanación, más crecimiento. Mateo prosperó en la escuela, mostrando talento particular para las ciencias, especialmente paleontología. Su amor de infancia por los dinosaurios, evolucionando en interés académico real. Tomás y Patricia, unidos por su amor compartido por Mateo, pero también desarrollando respeto y afecto genuinos mutuos, se convirtieron en copadres efectivos,
incluso amigos. Hubo desafíos, por supuesto. Mateo luchó a veces con entender su historia complicada, con procesar el trauma que no recordaba completamente, pero que había moldeado sus primeros años. Hubo terapia, conversaciones difíciles, momentos en que la tensión entre la familia biológica y la familia elegida se sintió como demasiado para navegar. Pero trabajaron a través de todo, juntos, como familia. Cuando Mateo tenía 12 años, el mismo grupo de edad que Tomás había estado enseñando cuando su vida colapsó, escribió un ensayo para la escuela titulado Mi familia. En él, escribió sobre tener 2 hogares y 2 padres que lo amaban, sobre ser salvado de un incendio por el padre que no había sabido que tenía, sobre aprender que la familia puede venir en formas inesperadas. Algunas personas piensan que es raro que tenga 2 padres que no están casados ni juntos, escribió, pero creo que es especial, es como tener el doble de amor. Mi papá Tomás me enseñó que incluso cuando pierdes todo, puedes encontrar esperanza de nuevo. Mi mamá Patricia me enseñó que el amor no es solo sobre biología, es sobre aparecer cada día, y mi mamá Elena, quien nunca conocí pero quien me salvó, me enseñó que el amor es tan fuerte que puede superar incluso la muerte. El ensayo ganó un premio escolar, y fue publicado en el periódico local. Cuando Tomás lo leyó, lloró, como parecía llorar mucho estos días. Pero eran lágrimas buenas. Lágrimas de gratitud y asombro ante el joven en que su hijo se estaba convirtiendo. Ahora, 5 años después de aquella noche fatídica cuando Tomás corrió a un edificio en llamas y cambió el curso de múltiples vidas, se sentaba en la ceremonia de graduación de primaria de Mateo. Patricia estaba sentada a su lado, y al verlo, otro lado de ella estaba su nuevo compañero, un hombre amable llamado Ricardo que había aceptado la dinámica familiar compleja con gracia. Miraban mientras Mateo subía al escenario para recibir múltiples premios: excelencia académica, servicio comunitario, espíritu escolar. «¿Estás orgulloso?», dijo Patricia en voz baja a Tomás. No era una pregunta. Tomás asintió. Demasiado emocionado para hablar. ¿Cómo había llegado aquí? De vivir bajo un puente a sentarse en una ceremonia de graduación mirando a su hijo sobresalir, parecía imposible, pero aquí estaba. Después de la ceremonia, mientras familias se reunían afuera para fotografías, Mateo corrió hacia ellos. A los 12 años, estaba comenzando a tener la altura de Tomás, y tenía esa torpeza particular de los preadolescentes, todo codos y rodillas y energía nerviosa. ¿Vieron? ¿Vieron todos mis premios?, preguntó, rebotando con emoción. Tomás lo abrazó fuertemente. Te vimos, mijo. Estamos tan orgullosos de ti. Patricia se unió al abrazo, increíblemente orgullosos. Sabíamos que eras especial desde el día que te conocimos. Mateo se rió. Bueno, mamá Patricia, técnicamente me conociste cuando tenía como 2 años, y estaba traumatizado sin hablar, así que probablemente no lucía tan especial entonces. Era el tipo de humor oscuro que Mateo había desarrollado sobre su historia complicada. Una manera de procesar el trauma, convirtiéndolo en algo que podía discutir ligeramente. Tomás había aprendido que era saludable, mejor que enterrarlo como él había hecho durante tantos años. Eras especial entonces también, dijo Patricia con firmeza. Solo no sabías hablar todavía, pero vi algo en ti. Por eso luché tan duro para adoptarte. Mateo se puso serio por un momento. ¿Saben qué es lo loco? Si el incendio no hubiera pasado hace 5 años, si papá Tomás no hubiera estado allí para salvarme, tal vez nunca habríamos descubierto quiénes éramos mutuamente. Tal vez, habría pasado mi vida entera sin saber. Tomás sintió un escalofrío. Era verdad. Si ese segundo incendio no hubiera sucedido, si él no hubiera estado viviendo bajo ese puente particular esa noche particular, Mateo podría haber crecido sin nunca saber que su padre estaba vivo, y Tomás habría vivido el resto de su vida sin saber que su hijo había sobrevivido, 2 vidas en la misma ciudad, sin nunca encontrarse. Pero sucedió, dijo Tomás, y nos encontramos. Y ahora tenemos cada día adelante, juntos, mientras conducía a casa esa noche. Después de la cena de celebración, donde Mateo había soplado velas en un pastel proclamando «Al secundaria», Tomás pasó por el puente donde solía vivir, se detuvo por un momento, mirando el espacio bajo el concreto donde había pasado tantas noches frías, tan perdido en dolor, que la muerte habría sido bienvenida. Un hombre estaba acurrucado allí ahora, envuelto en cartones, similar a cómo Tomás había estado 5 años atrás. Tomás se bajó de su auto y se acercó. «Disculpe», dijo gentilmente. El hombre lo miró con sospecha, la mirada de alguien acostumbrado a ser ahuyentado, a ser tratado como basura. «No estoy molestando a nadie», dijo.
Solo necesito un lugar para dormir. Tomás asintió. Lo sé. No estoy aquí para molestarte. Solo quería darte esto. Extendió una tarjeta de negocios para el refugio donde trabajaba, junto con algo de efectivo. Hay camas en este refugio, comida caliente, y gente que puede ayudarte si estás listo. No hay presión, no hay juicio. Solo ayuda si la quieres. El hombre tomó la tarjeta y el dinero cautelosamente. ¿Por qué estás haciendo esto? Tomás sonrió. Porque alguien me ayudó una vez. Porque sé lo que es estar donde estás. Y porque creo en segundas oportunidades. Mientras conducía lejos, Tomás pensó en el círculo completo que su vida había dado. De maestro a hombre sin hogar a padre de nuevo a consejero ayudando a otros sin hogar. Cada fase había sido necesaria. Cada dolor había tenido propósito. Aunque había tomado años verlo. Cuando llegó a casa, encontró un mensaje de voz de Mateo en su teléfono, dejado solo minutos antes. Hey papá Tomás, solo quería decir gracias. Por todo, por salvarme del fuego, por luchar para estar en mi vida, por ser mi papá. Te amo. Nos vemos mañana para el desayuno, ¿verdad? Mamá Patricia. Dice que ella hará sus famosos panqueques, y que mejor no llegues tarde. Tomás guardó el mensaje de voz, sabiendo que lo escucharía de nuevo en días difíciles, cuando necesitara recordar por qué todo había valido la pena. Esa noche, antes de dormir, Tomás miró las fotografías en su mesita de noche. Elena sonriendo en su día de boda. Mateo como bebé. Mateo ahora a los 12 años. Y una fotografía nueva. Tomás, Patricia y Mateo juntos en el último día de Acción de Gracias, todos sonriendo, una familia poco convencional pero real. Pensó en todos los milagros pequeños que habían tenido que alinearse para que este momento fuera posible, que Mateo hubiera sobrevivido al incendio original de alguna manera, que alguien lo hubiera cuidado durante esos años perdidos, que hubiera sido encontrado y puesto en el sistema de acogida, que Patricia lo hubiera adoptado, que el segundo incendio hubiera ocurrido exactamente cuando y dónde lo hizo, que Tomás hubiera estado viviendo bajo ese puente particular, que hubiera encontrado, en su momento más bajo, el valor para correr hacia el fuego en lugar de alejarse, cualquiera de esas cosas saliendo diferente, y nunca se habrían reunido. Gracias, Elena. Susurró a la oscuridad, a su esposa que había sido muerta durante 17 años, pero cuyo amor y sacrificio habían hecho todo esto posible. Lo estoy criando bien, nuestro hijo va a estar bien. Te lo prometo. En algún lugar del universo. Tomás quiso creer. Elena sabía. Y estaba sonriendo.